Bienvenidos a la presentación sobre trigonometría. Disculpen que haya demorado tanto en obtener un nuevo video, pero tuve muchas visitas familiares en el pueblo. Entonces empecemos. Pongamos el lápiz. Empecemos en verde con trigonometría. La trigonometría creo que viene del griego antiguo y significa medición del triángulo. Lo leí en Wikipedia. Toda la trigonometría es el estudio de los triángulos rectángulos y la relación entre los lados y los ángulos del triángulo rectángulo. Eso puede sonar un poco confuso, pero voy a empezar y en realidad probablemente han visto mucho de esto que vamos a ver ahora y finalmente aprenderán para qué sirven esos botones en la calculadora. Entonces empecemos con un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Este lado es 3, este es 4 y la hipotenusa es 5. Entonces las funciones de trigonometría les indican cualquier ángulo, les indican las proporciones de los lados del ángulo recto relativas a ese ángulo. Llamemos este ángulo θ. El alfabeto griego tiende a usarlos para el ángulo que van a buscar en la función trigonométrica. Digamos que quieren encontrar el seno de θ. Seno de θ. Antes de resolver el seno de θ, iba a mostrarles una ayuda mnemotécnica que recuerdo cuando estaba en el colegio llevaba siempre que tenía un problema de trigonometría. En realidad, me lo repetía a mí mismo. Y esto es SOHCAHTOA. Tienen que recordar este SOHCAHTOA. Ahora podrían preguntarse, ¿qué es SOHCAHTOA? SOHCAHTOA dice que es seno sobre la hipotenusa, coseno es adyacente a la hipotenusa y la tangente es opuesta sobre la adyacente. Debe ser confuso ahora, pero haremos varios ejemplos y va a tener sentido. Entonces volvamos a este problema, saber cuál es el seno de θ. θ es este ángulo en el triángulo, entonces vayamos a la ayuda mnemotécnica SOHCAHTOA. ¿Cuál es el seno? S es por seno, y sabemos que el seno de esta ayuda mnemotécnica, el seno de un θ, es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto sobre la hipotenusa. Ok, entonces calculemos cuál es el opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto de este ángulo? Si vamos al ángulo opuesto, vayamos allá. El lado opuesto es 4. Esta es la longitud de 4. Entonces, este es el lado opuesto. Lo voy a poner en un círculo. Ahora, ¿cuál lado es la hipotenusa? El lado largo del ángulo del lado opuesto es la hipotenusa. Entonces, esa es la hipotenusa. Entonces, creo que ahora estamos listos para calcular el seno de θ. El seno de θ es igual al lado opuesto 4 sobre la hipotenusa que es 5. ¿Estamos listos? Voy a borrar una parte de esto y vamos a calcular algunas cosas sobre este triángulo. Creo que si practican esto se darán cuenta que es uno de los temas que han aprendido en matemáticas y en realidad es vergonzoso buscar la forma de enseñar esto ya que un escolar inteligente puede hacerlo fácilmente. No se sientan mal si no lo logran. Simplemente estoy dándoles la confianza para que lo resuelvan y se den cuenta que es muy simple. Entonces calculemos el coseno. Cos es la abreviatura para coseno. Estoy seguro que lo han visto antes. Entonces, ¿cuál es el coseno de θ? Volvamos a nuestra ayuda mnemotécnica. SOHCAHTOA. El coseno es de K
Y eso nos dice que coseno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces calculemos el lado adyacente. El lado adyacente, este lado, es la hipotenusa. Solo mirando esto vemos que este lado, el lado 3, es adyacente al ángulo. Entonces ese es el lado adyacente. Y tenemos que calcular que la hipotenusa es ese lado que puse rosado. Entonces estamos listos para calcular a qué es igual el coseno de teta. El coseno de teta, coseno teta, es igual al lado adyacente, eso es 3, sobre la hipotenusa, que es este lado rosado, 5. Hagamos otro, voy a borrar todo esto. Bueno, borremos todo esto rápidamente. Borremos. Ok, falta TOA. Si recuerdan lo que dije hace un rato, ¿cuál es la tangente de teta? Tangente, Dios mío. Tangente de teta. ¿Cuál es la tangente de teta? Bien, volvamos a nuestra ayuda mnemotécnica TOA, ¿cierto? TOA corresponde a la tangente. La tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, tan de teta es igual al opuesto sobre el adyacente, y eso es igual al lado opuesto, que es 4. Entonces, la tangente de este ángulo es 4 sobre 3. 4 sobre 3. Ahora veamos otro ángulo en esto. Llamemos a este ángulo X. X. Si queremos calcular la tangente de X, veamos si es la misma que la tangente de teta. Tangente de X, ¿cuál es el lado opuesto? Es el lado 3. 3. Entonces veamos qué tan es opuesto al adyacente. Lo opuesto es 3 y luego el adyacente es 4. Es interesante. La tangente de este ángulo es el inverso de la tangente de ese ángulo. No quiero confundirlos demasiado. Simplemente les quiero mostrar que cuando toman las funciones de trigonometría importa qué ángulo del triángulo toman de las funciones. Después les voy a mostrar que si tienen parte de la información, conocen un ángulo, conocen un lado o un par de lados, pueden calcular con una regla de cálculo, una tabla trigonométrica o una buena calculadora los lados dados de un triángulo. Dado un ángulo y un lado, pueden calcular otros lados y en realidad van a hacer eso en el siguiente módulo. Eso lo podremos hacer en nuestro siguiente módulo. Espero que esto les dé una pequeña introducción. Se me acaba el tiempo en el límite de 10 minutos en YouTube. Entonces voy a esperar para hacer un par de ejemplos más en el siguiente video. Nos vemos en la próxima presentación. Adiós.